¿Sabías que en Estados Unidos un hombre mató a un adolescente que supuestamente se autocomplació frente a su esposa y su hija porque creía que la policía no había hecho nada para detenerlo? Lo más aterrador es que no se conformó con acabar con la vida del joven. También asesinó a su madre, a su abuelo y a su hermano menor, destruyendo a una familia entera en cuestión de minutos. Lo que comenzó como una denuncia entre vecinos terminó convirtiéndose en una de las tragedias más impactantes que ha vivido una pequeña comunidad estadounidense, y abrió un intenso debate sobre las consecuencias de tomarse la justicia por mano propia. Quédate hasta el final para conocer todos los detalles de esta terrible historia. El caso de la familia Guardipi. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Alex y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. La tarde del 18 de junio de 2023, mientras muchas familias celebraban el Día del Padre en Kellogg, Idaho, una operadora de emergencias recibió una llamada que parecía imposible de creer. Al otro lado de la línea, un hombre identificado como Majorion Keylor informó con total tranquilidad que acababa de quitarles la vida a 4 personas. Cuando la despachadora le pidió que repitiera lo que acababa de decir, él confirmó que había disparado contra 4 integrantes de una familia vecina y aseguró que todos habían fallecido. Mientras las patrullas se dirigían al lugar, Majorion permaneció en el edificio donde residía. Le entregó a su esposa sus pertenencias personales y le pidió que, cuando llegara el momento, les explicara a sus hijos que había actuado para protegerlos. Minutos después, los agentes llegaron a la vivienda y se encontraron con una escena devastadora. En el exterior de la vivienda localizaron los cuerpos de Kenneth Guardipi y de su hija Kenna. Dentro de la casa hallaron sin vida a Devin Smith y a su hermano menor, Aiken Smith. Los paramédicos confirmaron que las 4 víctimas habían fallecido a consecuencia de heridas de bala. En el sitio recuperaron una pistola calibre .45 y procedieron a detener a Majorion, de 31 años. Además de la confesión realizada durante la llamada, las autoridades obtuvieron imágenes de vigilancia que registraron parte de lo ocurrido aquella tarde. Sin embargo, para entender cómo una familia entera terminó perdiendo la vida a manos de un vecino, era necesario retroceder varios años y conocer quiénes eran los Guardipi. La historia de esta familia estaba profundamente ligada a Kellogg, una pequeña localidad del estado de Idaho en Estados Unidos, donde prácticamente todos los habitantes se conocían. Allí nació Kenna Guardipi, alrededor de 1982, hija de Kenneth y Gary. Aunque sus padres terminaron separándose con el paso de los años, mantuvieron una relación cordial que permitió que su hija creciera contando con el apoyo de ambos. Más adelante, Gary rehizo su vida junto a David Silva, quien también desarrolló una relación cercana con Kenna. Cuando llegó a la adultez, Kenna inició una relación con un hombre identificado únicamente por el apellido Smith. De esa unión nacieron 2 hijos, Devin, en 2005, y Aiken, aproximadamente 2 años después. Con el tiempo, Kenna regresó a vivir junto a su padre Kenneth, y entre ambos, asumieron la responsabilidad de sacar adelante a los muchachos. Aquella convivencia fortaleció enormemente los lazos familiares y convirtió a los 4 en un grupo muy unido. A la familia le gustaba pasar tiempo al aire libre. Las excursiones y los recorridos en bicicleta por las montañas de la zona formaban parte habitual de sus actividades. Gary disfrutaba compartir con sus nietos y David los trataba como si fueran de su propia familia. Entre amigos, vecinos y conocidos, los Guardipi eran vistos como personas trabajadoras y respetadas, que enfrentaban las dificultades económicas sin perder la cercanía que los caracterizaba. Aunque la familia era muy unida, también enfrentaba algunos retos. Devin, el hijo mayor de Kenna,
presentó dificultades de aprendizaje desde la infancia. Su familia evitó hacer público cualquier diagnóstico específico, pero varias personas cercanas reconocían que el joven tenía problemas de conducta y dificultades para relacionarse con otras personas fuera de su entorno familiar. A pesar de ello, quienes lo conocían destacaban que estaba comprometido con mejorar y que trabajaba constantemente para superar esos obstáculos. Con el apoyo de su madre, de su abuelo y de su hermano menor, Devin logró avanzar en sus estudios y finalmente culminó la escuela secundaria. Para los Guardipi, aquello representó un logro importante, pues era la demostración de que años de esfuerzo y acompañamiento habían dado resultado. Su graduación fue motivo de orgullo para toda la familia. Aiken, por su parte, era descrito como un adolescente responsable, respetuoso y aplicado. Había ingresado al programa juvenil de entrenamiento vinculado al Cuerpo de Marines, y esa experiencia despertó en él el deseo de servir en las Fuerzas Armadas. Personas cercanas aseguraban que soñaba con incorporarse algún día a la Fuerza Aérea estadounidense. Mientras Devin trabajaba para superar sus dificultades, Aiken comenzaba a construir un futuro que parecía prometedor, siempre respaldado por una madre dedicada y un abuelo que se involucraba activamente en cada aspecto de sus vidas. Además de encargarse de sus hijos, Kenna trabajaba en la cocina de una residencia asistida. Sus compañeras la describían como una persona optimista, trabajadora y capaz de levantar el ánimo de quienes la rodeaban incluso en los días más complicados. Para muchos de sus compañeros era un ejemplo de fortaleza y perseverancia. Sin embargo, durante 2023, la familia atravesó una situación que alteró su estabilidad. Kenneth sufrió un infarto que afectó considerablemente la economía del hogar. Los gastos aumentaron y los ingresos se redujeron, obligando a los cuatro a realizar ajustes importantes en su estilo de vida mientras el abuelo se recuperaba. Como consecuencia de esas dificultades, los Guardipi se mudaron a un apartamento dúplex ubicado prácticamente frente al lugar donde trabajaba Kenna. La cercanía le permitía regresar rápidamente a casa si surgía alguna emergencia o si su padre necesitaba ayuda. La familia apenas llevaba unas semanas instalada allí cuando comenzaron a surgir problemas con quienes ocupaban el apartamento de la planta superior. En el nivel superior del dúplex vivían Majorion Keylor, su esposa Kaylee y sus 3 hijos pequeños. A simple vista parecían una familia más dentro de la comunidad, pero la vida de Majorion había estado marcada por circunstancias difíciles desde su infancia. Creció en un entorno caracterizado por la pobreza, la inestabilidad y los abusos, además de tener un padre con antecedentes criminales importantes. El propio Majorion también había tenido algunos problemas con la ley, aunque hasta ese momento se trataba de infracciones menores. Mientras tanto, ambas familias intentaban adaptarse a la convivencia en un espacio compartido. No pasó mucho tiempo antes de que surgieran las primeras fricciones. Según diversos reportes, los Keylor comenzaron a quejarse de la conducta de Devin. La situación provocó varios intercambios verbales entre ambas familias y fue generando una tensión que se volvió cada vez más evidente para quienes vivían cerca del dúplex. Lo que inicialmente parecía un conflicto vecinal estaba comenzando a escalar. El 13 de junio de 2023, la situación alcanzó un nuevo nivel cuando Kaylee presentó una denuncia formal contra Devin Smith. Según su versión, ella y una de sus hijas se encontraban en un área común de la propiedad cuando observaron al joven completamente desnudo en una ventana de la vivienda. La mujer afirmó que Devin realizó actos inapropiados frente a ellas y que aquello la llevó a contactar inmediatamente a las autoridades. La policía acudió al lugar, elaboró un informe y remitió el caso a la fiscalía. Poco después, Kaylee publicó un mensaje en redes sociales acompañado por una fotografía de Devin. En esa publicación expresó su preocupación por la seguridad de sus hijas y describió la conducta del joven como perturbadora. También afirmó que desde la llegada de los Guardipi al edificio, se sentía incómoda y vigilante cada vez que sus hijos utilizaban las áreas comunes. Según sus declaraciones, la situación le provocaba ansiedad y temor por el bienestar de sus niñas. Incluso aseguró haber informado al propietario del inmueble sobre lo ocurrido, porque temía que el conflicto terminara afectando la permanencia de alguna de las familias en el lugar. Mientras la denuncia avanzaba por los canales legales correspondientes, la relación entre vecinos continuó deteriorándose.
Nadie imaginaba que apenas 5 días después la tensión desembocaría en una tragedia irreversible. La tarde del domingo 18 de junio transcurría con otra celebración del Día del Padre en Kellogg. Habían pasado apenas 5 días desde que Kaylee presentó la denuncia contra Devin, y el malestar entre los vecinos seguía presente. Majorion acababa de regresar de trabajar y se encontraba en su apartamento junto a su familia cuando decidió bajar al patio trasero compartido entre ambas viviendas. Majorion llevaba consigo una pistola. Mientras se encontraba en el exterior, observó que Kenneth y Kenna estaban en la vivienda y se acercó para hablar nuevamente sobre los problemas relacionados con Devin. Lo que comenzó como una conversación pronto se convirtió en una discusión que dejó de ser civilizada. En cuestión de segundos, Majorion sacó el arma de fuego y la accionó inicialmente contra Kenneth y su hija. Los disparos acabaron con la tranquilidad del vecindario. Kenneth y Kenna cayeron gravemente heridos en la parte trasera de la vivienda. Sin embargo, el ataque no terminó allí. Después de disparar contra ambos adultos, Majorion tomó una decisión que transformaría aquel enfrentamiento vecinal en una tragedia mucho mayor. En lugar de detenerse, cruzó el umbral de la casa de los Guardipi. Una vez dentro de la vivienda, Majorion se dirigió hacia los 2 hijos de Kenna. Allí disparó contra Aiken y luego contra Devin. En pocos instantes, los 4 integrantes de la familia Guardipi habían sido alcanzados por los disparos del vecino con quien mantenían un conflicto desde hacía apenas unas semanas. Mientras los oficiales aseguraban la escena, comenzaron a reconstruir lo sucedido durante los minutos previos a la llamada de emergencia. Kaylee explicó que no había presenciado directamente el momento del ataque, aunque sí escuchó las detonaciones. Al asomarse, observó a Kenneth y a Kenna desplomarse en el exterior de la vivienda. Según declaró, no comprendía exactamente qué había ocurrido. Los investigadores recorrieron cuidadosamente el inmueble. En la parte trasera, localizaron los cuerpos de Kenneth y Kenna. Dentro de la casa encontraron a Devin y Aiken. Los especialistas confirmaron que las 4 víctimas habían fallecido por heridas de arma de fuego y recuperaron una pistola calibre .45 que presuntamente fue utilizada durante el ataque. Además de la confesión realizada al número de emergencias, los detectives obtuvieron un elemento que fortalecería considerablemente el caso de la fiscalía, una grabación de vigilancia que mostraba el altercado y parte de los disparos. Con la escena asegurada, el arma recuperada y un sospechoso detenido desde el primer momento, los investigadores comenzaron a profundizar en los antecedentes del conflicto y en la verdadera magnitud de lo ocurrido aquella tarde. Una vez concluidos los primeros análisis forenses, los investigadores obtuvieron una imagen mucho más clara de cómo se desarrolló el ataque. Según el informe preliminar de autopsia, Kenneth y Kenna recibieron inicialmente un disparo en el pecho. Sin embargo, las heridas posteriores mostraban que el agresor no se detuvo allí. Después de que ambos cayeran al suelo, el arma fue colocada directamente contra la cabeza de cada uno y volvió a ser accionada. Además, Kenna presentaba una lesión en una de sus manos. Los exámenes practicados a los 2 hermanos también revelaron detalles inquietantes. Aiken recibió un disparo a quemarropa mientras se encontraba tendido boca abajo en el suelo. Devin, por su parte, recibió 4 impactos de bala a corta distancia. El análisis de la trayectoria de los proyectiles llevó a los especialistas a concluir que se encontraba de rodillas cuando fue alcanzado por los disparos. Las evidencias físicas permitieron a los investigadores determinar que el atacante tuvo que recargar el arma para completar el crimen. Al examinar la pistola, encontraron restos biológicos que, según los expertos, son compatibles con disparos realizados a muy corta distancia. Todo apuntaba a que el ataque no había sido producto de unos segundos de descontrol, sino de una secuencia de acciones que se prolongó hasta acabar con los 4 integrantes de la familia. La noticia se propagó rápidamente por Kellogg y dejó a la comunidad en estado de conmoción. Los Guardipi no eran recién llegados a la ciudad. Habían pasado toda su vida allí y eran ampliamente conocidos por vecinos, amigos y antiguos compañeros de escuela. Muchas personas no podían comprender cómo una familia tan apreciada había sido destruida de una forma tan violenta. El 19 de junio se creó una campaña para ayudar a los familiares a cubrir los gastos funerarios. Un día después, vecinos y amigos comenzaron a colocar flores, globos, fotografías y mensajes frente a la vivienda. La escena se convirtió en un punto de encuentro para quienes querían rendir homenaje a Kenneth, Kenna, Devin y Aiken.
Entre quienes acudieron estaba una amiga de Kenna desde la infancia. Con evidente dolor, recordó que ambas habían crecido juntas y que sus familias habían compartido prácticamente toda una vida. Mientras tanto, la escuela donde estudiaron los hermanos también intentaba ayudar a estudiantes y profesores a afrontar la pérdida. Devin era recordado por haber superado importantes desafíos académicos, mientras que Aiken había dejado huella por su carácter amable y su disposición para ayudar a otros. El 20 de junio de 2023, apenas 2 días después de los hechos, Majorion compareció por primera vez ante un tribunal. Vestido con uniforme carcelario y esposado, escuchó cómo la fiscalía presentaba formalmente 4 cargos de asesinato en primer grado y un cargo adicional de robo, relacionado con su ingreso a la vivienda de los Guardipi para atacar a los 2 jóvenes. Los fiscales sostuvieron que los disparos contra Kenneth y Kenna habían sido premeditados o motivados por venganza. Respecto a Devin y Aiken, alegaron que también existió premeditación y que los hechos ocurrieron durante la comisión de otro delito grave. Además, solicitaron una fianza de $1 millón y señalaron los antecedentes penales previos del acusado, así como algunos aspectos de su entorno familiar. La defensa intentó convencer al tribunal de que Majorion debía esperar el juicio en libertad, argumentando que sus antecedentes eran limitados y que no registraba delitos violentos de gravedad. Sin embargo, la jueza no compartió esa posición. Considerando la magnitud de los hechos y los riesgos asociados al caso, ordenó que permaneciera detenido sin derecho a fianza, mientras continuaban los procedimientos judiciales. Mientras el caso avanzaba, los investigadores profundizaron en todo lo ocurrido durante los días previos a la tragedia. Tanto Majorion como su esposa insistieron en que estaban molestos por la conducta que atribuían a Devin. Kaylee recordó que, tras presentar la denuncia por exhibicionismo, su esposo había manifestado ante los agentes que, si las autoridades no resolvían la situación, él mismo se encargaría del asunto. En ese momento, según afirmó, nunca imaginó que esas palabras terminarían convirtiéndose en una amenaza tan literal. Uno de los detectives confirmó que escuchó a Majorion hacer ese comentario durante la intervención policial. Además, durante la investigación salió a la luz que los Keylor habían compartido en redes sociales una imagen relacionada con Leon Gary Plauch, un hombre conocido por haber disparado contra el presunto agresor sexual de su hijo en la década de 1980. Ese detalle llamó la atención de los investigadores al analizar el estado mental y las motivaciones del acusado. Posteriormente, durante las audiencias preliminares, el jefe de policía de Kellogg declaró que la denuncia presentada contra Devin sí había sido investigada y que el informe correspondiente ya se encontraba en la oficina del fiscal 2 días antes de los crímenes. Paralelamente, la declaración jurada de causa probable detalló la secuencia del ataque y señaló que, tras cometer los crímenes, Majorion guardó deliberadamente el arma, la funda y otros elementos en su camioneta antes de realizar la llamada a las emergencias. Durante varios meses el proceso judicial avanzó bajo una estricta orden que limitaba las declaraciones públicas de las partes. La medida buscaba evitar que la cobertura mediática afectara la posibilidad de conformar un jurado imparcial y mantuvo gran parte del caso rodeado de hermetismo. En noviembre de 2023, trascendió que la Fiscalía y la Defensa habían iniciado conversaciones para alcanzar un acuerdo. Después de varias negociaciones, ambas partes lograron cerrar una propuesta que modificó significativamente el rumbo del proceso judicial. El 18 de diciembre, Majorion compareció nuevamente ante el tribunal y se declaró culpable de 4 cargos de asesinato en segundo grado por las muertes de Kenneth, Kenna, Devin y Aiken. Con esa decisión, quedaron atrás las acusaciones iniciales por asesinato en primer grado y el cargo adicional de robo. Durante la audiencia, la jueza repasó cada uno de los homicidios y el acusado admitió formalmente su responsabilidad en los hechos. La defensa intentó explicar las acciones de Majorion, señalando que había crecido en un entorno marcado por los abusos, la pobreza y la inestabilidad. Su abogado también sostuvo que las autoridades no habían ofrecido soluciones suficientes a la familia Keylor tras la denuncia presentada contra Devin. Sin embargo, la jueza recordó que el propio acusado había advertido días antes que no volvería a recurrir a la policía si la situación se repetía, lo que sugería que ya contemplaba actuar por cuenta propia.
El 25 de marzo de 2024 se celebró la audiencia de sentencia en una sala repleta de familiares, amigos y miembros de ambas familias. Antes de conocerse el fallo, varios seres queridos de los Guardipi ofrecieron declaraciones de impacto profundamente emotivas. David Silva expresó que los actos del acusado habían amputado una rama completa del árbol genealógico familiar. Recordó a Aiken como uno de sus mejores amigos y lamentó todos los proyectos de vida que quedaron truncados aquella tarde. Después habló Gary Silva, madre de Kenna y abuela de los jóvenes. Entre lágrimas afirmó que su familia había perdido 3 generaciones de una sola vez. También señaló que, mientras ella jamás volvería a escuchar las voces ni sentir los abrazos de sus seres queridos, Majorion aún tendría la posibilidad de mantener contacto con sus propias hijas. Tras escuchar las declaraciones de impacto, llegó el momento de la decisión final. La fiscalía solicitó una condena de 50 años para Majorion, mientras que la defensa pidió a la magistrada que considerara una sentencia que le permitiera optar a la libertad condicional en el futuro. Ambas partes expusieron sus argumentos por última vez antes de que el tribunal emitiera su resolución definitiva. La jueza concluyó que la gravedad de los hechos justificaba la pena más severa disponible. Por ello, sentenció a Majorion Keylor, de 32 años, a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en un centro correccional estatal. Durante la audiencia, el condenado rechazó la oportunidad de dirigirse a los presentes y tampoco mostró reacción visible cuando escuchó el fallo. Con la sentencia quedó cerrado el proceso judicial, pero no el dolor que dejó la tragedia. En cuestión de minutos, Kenneth, Kenna, Devin y Aiken desaparecieron para siempre de la vida de quienes los conocían. Una familia completa fue destruida por una disputa vecinal que escaló hasta un nivel impensable. Para los habitantes de Kellogg, el Día del Padre de 2023 dejó de ser una fecha de celebración y se convirtió en un recuerdo asociado para siempre a una de las peores tragedias que ha vivido la comunidad. La historia de la familia Guardipi deja una reflexión difícil de ignorar. Ninguna denuncia, por grave o preocupante que resulte, otorga el derecho de convertirse en juez, jurado y verdugo. Majorion Keylor decidió que podía imponer su propia sentencia y, en cuestión de minutos, acabó con la vida de 4 personas que pertenecían a una misma familia. Lo que pudo seguir el camino de una investigación y un proceso judicial terminó transformándose en una masacre que destruyó generaciones enteras. También es imposible no pensar en todo lo que se perdió aquel día. Un abuelo dedicado que ayudó a criar a sus nietos. Una madre trabajadora que luchaba por sacar adelante a sus hijos. Un joven que había logrado superar importantes dificultades y otro que soñaba con servir a su país. Ninguno tuvo la oportunidad de seguir escribiendo su historia. Mientras una comunidad intenta sanar, el recuerdo de los Guardipi permanece como un doloroso ejemplo de lo que ocurre cuando la ira, el miedo y el deseo de venganza sustituyen a la razón. Antes de terminar, me gustaría conocer tu opinión sobre este caso. ¿Crees que la actuación de las autoridades en los días previos pudo haber evitado esta tragedia? ¿Consideras que Majorion ya había decidido atacar a la familia antes del Día del Padre o que tomó la decisión durante la discusión? Te leo en los comentarios. Y si este caso te ha parecido impactante, no olvides compartirlo para que más personas conozcan la historia de la familia Guardipi y las consecuencias devastadoras que puede tener la violencia cuando alguien decide tomarse la justicia por su propia mano. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.